Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión que tiene por objeto revisar algunas cuestiones de las atribuciones de la sala superior y las salas regionales. Lo haremos como como siempre actuamos en este tipo de diplomados, que consiste en una sesión de exposición oral respaldado por una presentación física que ustedes verán en el camino de esta plática. Y como siempre pueden ustedes preguntar en cualquier momento. Es muy importante para el grupo y para la escuela judicial que ustedes actúen en esta presentación. Es decir, cuando tengan algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, lo que sea, en ese momento, por favor, con la monita que tienen aquí ustedes abajo, levántenla, por favor, y entonces les daremos el uso de la voz para poderlo hacer más fluido y más participativo por su parte. Eh, Vamos a iniciar con las atribuciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por favor, ¿sí? Más adentro, ¿sí? Decíamos que las autoridades electorales en México se encuentran distribuidas en los diferentes poderes de la Unión, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, y hay además algunas instituciones que son de carácter autónomo. Desde el poder legislativo, por supuesto, las cámaras de diputados y senadores tienen la función legislativa de mantener al día en todo momento las autoridades electorales, etcétera, y así como llevar a cabo el nombramiento de las autoridades electorales de acuerdo con la Constitución. Los órganos constitucionales autónomos son el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, el INE en primer lugar, que es el que tiene la función administrativa de las elecciones, y después del Poder Judicial de la Federación dependen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien encabeza este poder, el poder judicial, y en funciones de carácter jurisdiccional ambas instituciones. Del Poder Ejecutivo depende la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la llamada FEDE, que tiene la función de actuar como Ministerio Público en materia de delitos electorales. Una autoridad es un órgano del Estado que en ejercicio de sus funciones emite actos o resoluciones que afectan a las personas, a los ciudadanos. Es el órgano de, que está encargado de cumplir con algunas de las funciones del Estado relacionadas con la organización y procedimiento de los procedimientos democráticos para el acceso al poder, es decir, las elecciones. Estas autoridades electorales deben, eh, tienen carácter legislativo, administrativo, funcional y de Ministerio Público, como decíamos, respecto de la FEPADE o de la FEDE. Aquí está nuevamente el marco de las autoridades electorales en México a nivel nacional. Cámara de Diputados y Senadores, que tienen funciones legislativas en la expedición de leyes y mantenimiento de la actualización de las leyes que rigen la materia, y también llevan a cabo el nombramiento de, algunos, de algunas autoridades electorales. El INE, que es la autoridad administrativa
que organiza y realiza califica las elecciones. También el Tribunal Electoral, decíamos que es quien va a garantizar que los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales se apeguen a la Constitución General de la República. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como el órgano supremo de la judicatura en México, también tiene una importante injerencia en materia de elecciones. La FEDE, como un organismo independiente, bueno, un organismo que depende de la Secretaría General de la República, tiene a su cargo la persecución y de los delitos electorales y el ejercicio de la acción penal electoral para perseguir los delitos electorales que se cometan. Vamos al tribunal, por favor. ¿No es el siguiente? Sí. El Instituto Nacional Electoral tiene una serie surge de varias reformas constitucionales que vamos a ver en este momento. Fue en el 87 cuando originalmente surgió, pero la reforma electoral de 1990 se crea la materia electoral. El Congreso se expidió el código del COFIPE, famoso, y crea un organismo administrativo, decíamos hace un momento, que se llamaba en ese momento el IFE, Instituto Federal Electoral, con el objeto de llevar a cabo de manera imparcial y con certeza la transparencia y transparencia la legalidad de las elecciones. Ese fue el famoso organismo que dependía de José Woldenberg, ¿se acuerdan ustedes de él? Seguramente. En 1994, en otra reforma constitucional, surge la figura de los consejeros ciudadanos. Estos son personalidades propuestas por las fracciones de la Cámara de Diputados, los partidos políticos, que empezaron a nombrar a estas personalidades que eran reconocidas en el país por diferentes méritos profesionales y personales. Fueron organizados para crear un, un, una figura particular que iba a llevar a cabo el proceso electoral desde el punto de vista de las autoridades del Estado. En esta época no existía todavía el derecho electoral en México. Es aquí cuando empieza a crearse estas personalidades que fueron propuestos para ser integrantes del Instituto Nacional Electoral, fueron nombrados por los tres partes de las cámaras de diputados y el gobierno solamente conservó un representante con voz, pero sin voto, en las decisiones del Consejo General Electoral que se iba a constituir con estas personas. En el año 96 se hizo una nueva reforma constitucional, reforma electoral, que tiene, por supuesto, importancia en materia electoral. Mediante el artículo 41 se crea un nuevo COFIPE y se reforma mediante el reforzamiento de la autonomía e independencia del IFE, se designa
se desliga por completo ya a la autoridad electoral del gobierno federal para constituirla en una organización totalmente autónoma e independiente, es decir, independiente de cualquier fuerza política para que pudiera dedicarse a la organización de las elecciones. En esta época existía una gran inconformidad de la ciudadanía mexicana en relación con sus autoridades electorales. Estas no existían en realidad. Vamos a la siguiente, por favor. Y se llevaron a cabo las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, en la realidad, y no existía ningún organismo que incluyera a la sociedad civil que pudiera participar en la materia electoral. Otra nueva reforma constitucional del 2014 ya considera a la materia electoral como una materia de carácter nacional y no federal. Y de esta manera agrupa a las funciones electorales tanto locales de las entidades de la República como las elecciones federales en un solo organismo, que es el llamado IFE. A partir de ese momento se llama el INE, Instituto Nacional Electoral, y se inicia una época nueva, digamos la época actual electoral, que depende de un Instituto Nacional Electoral, que ya no es el Instituto Federal Electoral, sino es este INE, quien tiene nuevas funciones y tiene la facultad de supervisar y de organizar a nivel nacional la materia electoral. Y también se crean en esta época los organismos electorales autónomos locales, que son los OPLES. La naturaleza del INE es una organización que se rige por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Estos son los principios generales que rigen en todo momento la actividad del Instituto Electoral. Por supuesto, su marco normativo se compone, en primer lugar, de la Constitución General de la República, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se llama la LEGIPE para efectos de comunidad electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, que es en realidad el código procesal, digamos, electoral, en el cual se reglamentan todas las figuras de instituciones y de aplicación de impugnaciones. Se llevan a cabo de acuerdo con los términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, también a través del reglamento interior del INE. Un reglamento muy importante es el reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, los cuales deberán ser registrados y auditados por el instituto en todo momento. El reglamento de radio y la televisión. Esto está aquí por la gran importancia que tiene los medios de comunicación electrónicos en la época electoral, ya que es la fuente primaria de comunicación de los partidos políticos con la ciudadanía mediante sus spots y campañas. En la campaña electoral tienen una gran importancia los medios de comunicación electrónicos. Y además por los estatutos, por el estatuto profesional del Servicio Profesional Electoral Nacional y el personal del Instituto Nacional Electoral. Este reglamento interno del instituto también forma parte de los documentos básicos que reglamentan la materia electoral. ¿Cuáles son las finalidades que tiene el instituto? Primero, contribuir al desarrollo de la democracia, de la vida democrática del país. Esa es su
principal finalidad. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos y de los candidatos independientes. Integrar el registro federal de electores. Es muy importante saber quiénes serán electores en México y tener el registro permanente de estas personas para saber en qué distrito electoral se encuentran, a qué distrito electoral se mudan de domicilio de pronto, y de esta manera cómo va a estar la lista general de electores compuesta. También tiene por objeto garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, así como ejercer las funciones y facultades en los procesos electorales locales. Velar por la autenticidad y efectividad del voto o sufragio. En materia de procesos federales y locales, el Instituto llevará a cabo las consultas populares para verificar los requisitos y llevar a cabo el cómputo y la declaración de los resultados que deriven de estas consultas populares, que hoy están muy en boga porque el presidente tiene un gran interés en estas consultas populares. Entonces, se llevan a cabo de muchas maneras, de acuerdo con el interés del gobierno, pero pues la contabilidad, convocatoria, registro, etcétera, de estas consultas populares se llevan a cabo por el INE en particular. También lleva a cabo la capacitación electoral, tanto local como federal, es decir, a nivel nacional. Tiene a su cargo también la geografía electoral, que esto es la distribución del país en diferentes distritos electorales para tener en materia electoral una presencia en todas las entidades federativas y en el marco de la geografía electoral, el instituto tiene noticia de los cambios de domicilio de todos los ciudadanos a través de las credenciales para votar con fotografía, y de esta manera puede tener la regularidad o regular la existencia de personas en ciertos distritos, con lo cual se busca que aproximadamente el mismo número de votantes se encuentre en cada distrito electoral. Miguel Ángel. ¿Qué tal, maestro? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buen día, compañeros. Es una pregunta con respecto a las tareas del INE y en específico a la geografía electoral. Sí. Si bien es cierto que tenemos en claro que el INE es el encargado en este caso de dividir al territorio mexicano en secciones o distritos electorales, ¿de qué depende esta división o cuáles son los lineamientos o cuáles son los criterios, por decirlo de alguna forma, si se me permite este concepto, sí, en los cuales el INE determina qué sección sí, qué sección no, cómo se hace, cómo se trabaja, cómo se diseña este plano o esta cartografía electoral, maestro? Sería mi duda. Gracias. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Te voy a platicar. El instituto se encuentra con un mapa, se de cuenta, de todo el territorio nacional. Está dividido en estados, ¿no?, de la República. Y las personas, los habitantes de México, se pueden cambiar de su domicilio sin ningún problema. Hoy, de vivir en la Ciudad de México, en mi caso, me puedo cambiar a vivir a Guadalajara, por ejemplo, o a Puebla, no sé. Esto significaría, en mi caso particular, una alteración al distrito en el que vivo. Una alteración en el sentido de que ya no vivo aquí, no, ahora voy a vivir en un distrito que está en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo.
Ese cambio es importante que que el instituto tenga estos datos para poder saber en qué distrito voy a estar ahora ubicado y voy a ejercer mi derecho de voto en aquella entidad ahora y no ya en la que estoy ubicado. Este es un tema muy complicado. Ojalá y pudieras tener un poco más de acceso a esto. Es un tema muy complejo en el cual se va registrando esta modificación por el tránsito de las personas de una población a otra, porque es complicado porque se pretende que en todo caso se mantengan las sociedades, digo, la sociedad se mantenga establecida de una cierta manera en el territorio y no se dividan por una línea imaginaria que los vecinos ya no están en el mismo distrito, sino que están en el de enfrente, por una línea arbitraria que divide a las personas, ya sabes, ¿no? Entonces, todavía estoy yo en esta casa viviendo y aquí hay una línea que divide este territorio y en la casa de enfrente viviría mi hija, hasta de cuenta, entonces estaremos en diferentes distritos. Eso para evitar ese tipo de complicaciones. El Instituto Electoral lleva a cabo una función muy compleja y muy detallada para buscar que en el mismo distrito esté el mismo número de personas, básicamente, sobre todo el mismo número de votantes. No es importante el número de personas como tal, sino el número de votantes. Que en el distrito 45 necesitan un número de votantes equivalente al número 46 que está junto. ¿Me explico? Si del distrito 45 se van de pronto muchos a vivir a otra región, pues van a dejar disparejo este distrito, lo va a dejar cojo, digamos, y se va a sobrecargar a otro distrito del país. Entonces, para llevar ese control, no es control, sino para tener ese nivel de información de la ubicación de las personas y de los votantes, se lleva a cabo esta geografía electoral. ¿Me expliqué? Sí, maestro, me quedó perfectamente claro. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Carla, por favor. Gracias, maestro. Ahorita que estaba comentando eso, de la duda que tenía aquí el compañero Miguel Ángel, se me vino, bueno, a la mente, como usted bien nos indicó, ¿no? Hay un procedimiento por el cual el INE hace toda la cuestión de la cartografía, la división de las secciones electorales, todo eso. Creo que, si no mal recuerdo, igual en la LEGIPE hace referencia que dependiendo el padrón electoral, es como van determinando la sección, los distritos y todo eso. Creo que una sección puede tener hasta 3,000 personas en el estado. Digo, no recuerdo bien el dato, pero sí recuerdo que en la misma LEGIPE viene como eso principalmente, ¿no? Lo esencial de cómo se tiene o cómo se va a dividir la cartografía electoral, ¿no? Y como usted bien lo reforzó, cuando uno cambia de estado por cuestión de residencia y todo eso, por eso es muy importante que vayamos a actualizar nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque eso le da la pauta al INE a poder, cuando hacen el análisis para una nueva redistritación después de un proceso electoral, poder hacer una buena distritación. ¿Por qué? Porque ellos se basan en datos que nosotros como ciudadanos le proporcionamos al ir a registrar o actualizar nuestra credencial de elector. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos a la desidia nuestra credencial y ya cambiamos de estado, pues también puede haber una pequeña afectación en eso. ¿Por qué? Porque nos están contemplando en aquella sección y en aquel distrito. Entonces, creo que sí, esa parte es muy importante, como usted dice. Es un mecanismo muy, creo que con muchos detalles, mucha estadística, mucho todo, y que parte yo creo que del padrón electoral. Si no está actualizado, tiene una repercusión. No creo que ahorita están los trabajos o van a iniciar los trabajos en algunos estados con la redistritación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es interesante ese tema, que para poderlo adentrar, tal vez investigando un poquito más, ¿no? Sería cuanto, maestro. Así es, te lo agradezco mucho, Carla. Es una muy interesante aportación que nos estás haciendo y efectivamente significa en primer lugar, es la manera de saber dónde estamos
cómo nos estamos moviendo para efectos de localización y una división adecuada de las cargas que va a mantener un distrito electoral u otro, de acuerdo con el número de personas que habitan en él. Entonces, es, además de la credencial para votar, que es la identificación fundamental en México, todos tenemos una credencial para votar en la cartera y debemos tenerla al día, siempre actualizada, para evitar que existan complicaciones a ese respecto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, un muy amigo mío que vive en la Ciudad de México tenía hasta el año pasado una credencial para votar de Monterrey, porque él vivía en Monterrey originalmente, y ahí fue empadronado y ahí obtuvo su credencial para votar. Y después, con el transcurso de la vida, cambió su domicilio a México, a la Ciudad de México, pero se quedó registrado en el tribunal, en el INE, en el distrito que estaba en la ciudad de Monterrey. Entonces él tenía una credencial para votar totalmente vencida, por supuesto, y votaba en México. Entonces no había hecho su cambio del registro ante el INE. Por supuesto que después de cuando yo me enteré de eso, le dije, oye, es importantísimo que lo hagas, no puede ser que estés así, etcétera. Entonces ya cambió su credencial de elector y ahora está radicado en México y ya tiene esa diferencia de credencial. Pero antes de eso, pues era un número, un dato equivocado que tenía el instituto por la imprudencia y responsabilidad de mi amigo al vivir en la Ciudad de México y mantener los datos de Monterrey. Era absurdo, ¿no? No le costaba a él ningún peso actualizar su domicilio en el INE, con lo cual ya tiene un registro verídico y certero al tener una credencial para votar en la Ciudad de México. En fin, gracias por tu intervención. ¿Algo más que podamos ver sobre esto o seguimos adelante? Seguimos adelante. En las tareas, decíamos, en los procesos federales y locales, consultas populares, la capacitación electoral. La capacitación electoral que lleva a cabo el INE, que aparte es distinta a la del Tribunal Electoral. Yo, por ejemplo, trabajo en el Tribunal Electoral y soy capacitador electoral de tiempo completo, pero es distinta la capacitación que estoy impartiendo yo en este momento, por ejemplo, que la capacitación que lleva a cabo el Instituto Electoral. ¿Por qué es distinto? Porque yo estoy capacitando desde el punto de vista del derecho electoral y el INE lleva a cabo una capacitación fundamentalmente desde el punto de vista de la operación de las elecciones. Entonces así capacita a las diferentes mesas de casilla, etcétera. Los va capacitando para estar todos enterados básicamente de cuál sistema de operación de estas elecciones. El padrón y la lista de electores, pues ya ese es el registro y la lista que integran el Registro Nacional de Electores. También lleva a cabo la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mismas, de las mesas directivas de las mismas, cuando exista, por supuesto, una temporada electoral. Lleva a cabo los lineamientos y criterios para los resultados preliminares de las elecciones, los sondeos, las observaciones electorales que se llevan a cabo en el momento mismo del día de la elección. Pero recuerden que este es un proceso permanente. El INE tiene trabajo de esta materia permanentemente. Todos los días se está registrando nuevas personas que ya ahora ya tienen la edad para votar, que el año pasado no lo tenían, por ejemplo. Ya hay votantes nuevos que hay que dar de alta en el padrón electoral para emitir sus credenciales para votar. Y también existen personas que ya lamentablemente han fallecido. Habría que darlos de baja también del instituto. Y esta es una función, por lo tanto, que es de carácter permanente. Se va moviendo, los distritos electorales se van moviendo
permanentemente en la geografía y cartografía electoral. También lleva a cabo importantísimamente la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Esto lo pongo especialmente, lo considero especialmente importante, porque esta fue una de las razones básicas del movimiento, del descontento que había entre los mexicanos en aquella época. Estamos hablando de estas fechas en las cuales no existía un control o un conocimiento de cuál era el origen de los recursos que tenían los partidos políticos, el origen de su dinero, pues, y también el destino del mismo. ¿Qué hacían con el dinero que tenían estos partidos? ¿Cómo lo manejaban? Lo cual era muy importante para evitar pues, tantas cosas que nosotros sabemos, como sería el dinero del narcotráfico y de otras actividades ilícitas ingresando a los partidos políticos. Entonces, para evitar esto, para tener conciencia de esto, se invoca el INE a la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. El instituto también puede intervenir en la organización y de las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Se acuerdan de cuál fue la última que ustedes recuerden ocasión en la cual el instituto tuvo la función de intervenir en la elección de funcionarios de partidos políticos? ¿Alguien me puede decir? Miguel Ángel, viste, tú mueves en la cabeza como que tú sabías. Sí, sí, perdón, si mal no recuerdo, me parece que organizó las elecciones internas para elegir a, no recuerdo qué cargo, si era presidente del partido o algo así por el estilo, pero me parece que fue del PRI. Por ahí de 2000, bueno, fue en la década pasada, pero no tengo no recuerdo muy bien. Bueno, la década pasada, o sea, bueno, esta también recientemente tuvo, sí, ahorita voy, Jessica, tuvo colaboración con el partido Morena, el cual se acabó resolviendo su integración por estadísticas y consultas, etcétera, etcétera. Este proceso lo llevó a cabo el INE. Esto es una función que debe contratar el partido al INE, que tiene una estructura muy grande en todo el país, por supuesto. Tiene la capacidad de hacerlo con mucha facilidad, o sea, con mayor facilidad y con mucha transparencia. Entonces, el INE lleva a cabo estas funciones cuando el partido los contrata para hacerlo. Porque eso, por supuesto, te cuesta mucho dinero, pero pues el dinero será por cuenta del partido, ¿verdad? Jessica, por favor. Muchas gracias, buenos días, doctor, compañeras y compañeros. La primera que realizó, una vez que se le otorga esta facultad, ¿no? De organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos, hay que precisar que es a solicitud del propio partido y con cargo a sus prerrogativas. Sí, entonces, la primera que se realizó fue al finalizar la elección de 2018 y lo solicitó el PRD. Y después, como bien marca el profesor, en el caso de Morena, ¿no? Pero hasta el momento son las únicas que ha realizado. Eso es. Muchas gracias por tu comentario y por tu aportación a vamos a la siguiente página, a esta sesión. Aquí están las tareas principales del INE y procesos federales, como es el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y de los candidatos. Estas prerrogativas constituyen la cantidad de dinero que va a recibir el partido o el candidato independiente para poder llevar a cabo su campaña y el proceso electoral al que está aspirando. También tienen la función de preparar la jornada electoral. La jornada electoral es el día de la elección, entonces la preparación del día de la elección pues, es muy largo. Es a lo mejor de 1 o 2, a veces 2 años antes de la jornada ya están preparando las cuestiones para ese día mágico de la elección. También lleva a cabo el escrutinio y cómputo, los términos de la ley,
de las votaciones que se llevan a cabo periódicamente. Declara la validez de las elecciones y otorga las constancias de mayoría en casos de elecciones de diputados y de senadores. Realiza el cómputo de las elecciones de presidente. Ya decíamos hace un momento que lleva a cabo las consultas populares y otras que le designen la ley, que le asignen la ley. Y aquí tengo un cuadrito con azul para resaltar el tema de administrar los tiempos de radio y televisión. Esto es una actividad muy importante que lleva a cabo el instituto, porque, como ustedes saben, la radio y la televisión son las formas de comunicación básicas en materia electoral. Todas las campañas que en otra época se realizaban mediante la contratación directa por parte de los partidos políticos de spots en las televisoras, por ejemplo, a unos precios increíblemente altos. El mejor negocio de las campañas de las empresas televisoras y de las radiodifusoras, por supuesto, era la contratación de tiempos que llevaban a cabo los partidos políticos. Ahí había montañas de dinero de costo para esas campañas. Ya no es así. Ahora los tiempos de radio y televisión los maneja directamente el Instituto Nacional Electoral a través de los tiempos que son del Estado. Estos tiempos del Estado, que es en los cuales se lleva a cabo la difusión de anuncios y de spots publicitarios, son propiedad del Estado en virtud de que la concesión que se otorga para el servicio de televisión, por ejemplo, o de radio, implica en esta concesión, tiene un apartado en el cual el Estado se reserva una parte de los tiempos para el uso exclusivo del Estado. Estos tiempos son en los cuales se llevan a cabo los spots publicitarios de las televisoras y de las radiodifusoras, de los anuncios partidistas. En aquella época, el que tenía más dinero pues compraba más anuncios. Compraba los anuncios más caros y más importantes de esos tiempos, los vendía las televisoras a los partidos que tenían más dinero. Los partidos más chicos o con menos dinero, pues tenían que conformarse con lo que pudieran pagar, en su caso, de esos anuncios, y esa era lo que tenían, la forma de tener acceso a estos medios de comunicación. Desde 2008, los tiempos del Estado se le otorgan en materia electoral, en época electoral, se le otorgan al instituto para que él los administre y los distribuya equitativamente, ojo, entre los diferentes concursantes en materia política, es decir, partidos y candidatos. Y a ellos les adjudican cierto horario de televisión para publicar un spot o una campaña publicitaria, o de radio también, y de esta manera esta administración de los tiempos del Estado en radio y televisión constituye una parte muy importante de la actividad del Instituto Nacional Electoral. Y después, reservar los recursos de revisión que son de su competencia de acuerdo con la ley. Estos los pongo aquí en azul porque son muy importantes estos dos elementos. Vamos a la siguiente, ¿sí? Aquí están los distritos electorales, los estados distribuidos, partidos en 32 entidades federativas en el territorio nacional, por supuesto, y este país está dividido en 300 distritos electorales uninominales. Esto es lo que comentamos hace un momento de la variación de acuerdo con el movimiento de la población, etcétera. Y esta geografía electoral, que se convierte en cartografía electoral, es lo que lleva a cabo el instituto con un magnífico resultado,
déjenme decirles que el instituto recibe visitantes de todo el mundo, partidos políticos y entidades políticas de todo el mundo, para tratar de aprender cómo lleva a cabo el Instituto Electoral esta división de cachitos de distritos electorales y cómo los va modificando, etcétera. Esta que ha sido verdaderamente una habilidad particular del instituto, está al servicio del extranjero. Entonces esos extranjeros vienen y contratan a la INE para que les explique bien cómo hacerlo, qué elementos utilizan, etcétera. Eso es digamos, una materia de exportación en México. Vamos a la siguiente. ¿Sí? A ver, la mano de Martín. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y todas. Doctor, las circunscripciones nacionales, ¿en dónde están definidas? Las 5. Las 5 circunscripciones están establecidas en la Constitución. Estas son importantes para nosotros en materia de división del territorio para efectos de voto, para efectos electorales. Es importante estas circunscripciones. Son Monterrey, Guadalajara, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Estas circunscripciones corresponden, ahí se ubican las 5 salas regionales que existen al día de hoy en la Ciudad de México, en el país, perdón. Están previstas en la Constitución que haya 2 más. ¿Por qué no se han instalado las otras 2? Para tener un total de 7. Esas 2 se han instalado porque todavía no han salido los criterios ni ninguna reglamentación al respecto, y no están todavía definidos los lugares en los cuales se instalarían esas 2 salas regionales adicionales. Yo les platico a nivel de chisme porque no hay nada escrito y nadie lo sabe, ni yo tampoco, ni nadie. Creo que estas 2 salas serían ubicadas, una en el sureste de la República. ¿Por qué? Porque ahí hay una concentración muy importante de población indígena, en Chiapas, y Oaxaca y Yucatán están la mayor cantidad de indígenas del país. Y entonces pienso que una de las salas pudiera estar en esa zona y sería una sala especializada en asuntos de carácter indígena. Esa es mi opinión y lo que yo pienso que puede llegar a pasar. Nadie lo sabe. Y la otra estaría probablemente en la zona de Michoacán y por ahí, para tener control de las elecciones de la población indígena también que está en esa parte erradicada del país. Entonces, no saben bien a bien dónde van a ser las 2 salas regionales ni cuándo se van a instalar, pero esas son mi predicción, a ver si me equivoco o estoy latino, ¿verdad? Eso es a ese respecto. Ahora, ¿está bien lo que estoy diciendo, Martín? Martín. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Cómo está estructurado el INE? Bueno, en primer lugar, el INE está compuesto por una Junta General Ejecutiva y, por supuesto, por el presidente del instituto, el Consejo General, que es el órgano más importante del instituto, Consejo General del INE, y está integrada por varias direcciones ejecutivas, como son el Registro Federal de Electores, prerrogativas de los partidos políticos, organización electoral, servicio profesional electoral, etcétera, y una serie de unidades técnicas que ayudan a la presidencia del instituto, que son la coordinación de asesores, la coordinación de asuntos internacionales, la dirección del secretariado, que es la manera como se van a llevar a cabo las diferentes
sesiones del instituto, que llevan a cabo una minuta de cada comentario que se lleva a cabo en esas sesiones. Ahí están en el cuadrito del lado derecho las unidades técnicas del instituto. Las del lado izquierdo, las direcciones ejecutivas, son mucho más especializadas, tienen funciones muy claras y muy importantes todas, por supuesto, y apoyan al presidente del instituto en las diferentes funciones que ahí se establecen. Este instituto, además, está dividido en 32 consejos distritales, consejos locales, perdón, y 300. De aquí se deriva la siguiente división nacional, que es las mesas directivas de casilla, que es la unidad mínima electoral, pero la más importante sin duda, que es la agrupación de ciudadanos que reciben el voto en cada elección, lo clasifican, lo cuentan y declaran quién ganó en esa casilla, ¿verdad? Que es digamos, la unidad mínima electoral, es muy importante y además está formada por ciudadanos de a pie, como ustedes y como yo, que llevan a cabo estas funciones en forma altruista, diríamos. ¿Hay alguna duda sobre esto? Entonces vamos adelante. Aquí los órganos del Instituto Nacional Electoral, los órganos de dirección, son estructuras colegiadas que llevan a cabo el control de la estructura y la actualización, la actuación del instituto. Son responsables de asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales a las cuales está sujeto el instituto. Los consejos, los organismos ejecutivos y técnicos del mismo, que son permanentes, estructuran el instituto mismo y llevan a cabo tareas de administración, tareas técnicas de administración de los recursos y de los activos que tiene el instituto. Después hay un órgano de vigilancia, que por supuesto que es muy importante, que es quien supervisa el destino de los recursos del propio instituto y está abocado a tener una administración transparente y abierta para información y conocimiento de todos los ciudadanos. Y un órgano de control que es el policía de los recursos, digamos, internos del instituto. Y está encargado de supervisar que el instituto cumpla con las funciones que le otorga la ley. Otra más. Esto, que ustedes están viendo que es una figura muy rara, pretende ser una mesa oval, por supuesto, en el cual, que es la mesa del Consejo General. Ustedes la han visto en la televisión algunas veces seguramente. Aquí me hay unas plantitas. Bueno, yo no puse las plantitas, pero esta es la misma mesa, ¿no? Aquí estoy diciendo que hasta arriba, en el cuadrito del centro, hasta arriba, se ubica el consejero presidente del instituto, quien tiene voz y voto en las sesiones que se presenten alrededor de esta mesa. Después de él, hay un cuadrito verde que es el secretario ejecutivo, quien tiene voz, solamente voz y no tiene voto. Ahorita vemos la importancia de tener voto o no tenerlo, por supuesto. Y están ahí en cuadritos cafés los 10 consejeros electorales. No tiene su nombre porque puede cambiar cada día, entonces los tengo ahí sin nombres, ¿no? Estos señores tienen voz y voto. Yo diría que son los más importantes de la mesa, porque son consejeros que tienen la función claramente establecida en la Constitución y en la ley,
y pueden actuar con voz y voto en todas las sesiones. Después están en color rosa los consejeros los consejeros del Poder Legislativo, o sea, de la Cámara de Diputados, etcétera, que están representados uno por cada grupo parlamentario y solamente tienen voz, no tienen voto en las sesiones, solamente pueden hablar y decir, dar ideas, etcétera. A la hora de la votación no pueden decir nada. Su voto no es considerado. Tal de los dos lados, por supuesto. Y después están los representantes de los partidos políticos, que hay un representante de cada partido político, quien solamente tiene voz y no puede votar tampoco. Aquí están todos los partidos políticos, están aquí. Permítanme un segundo, por favor. Estoy en clase, mi amor, luego te llamo. Right. Perdón, era mi hija, discúlpenme. Entonces decía, estos partidos políticos tienen una silla en la mesa, están invitados a la sesión, por supuesto, y pueden opinar, votar, decir, analizar, etcétera, pero no pueden votar en las sesiones finalmente. Es una distribución literal de cómo funcionan las mesas del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Todos estos juntos componen el Consejo General del Instituto. ¿Cuál es la importancia de que tengan voto o no tengan voto? Pues por sí mismo se entiende la diferencia, ¿no? Que yo pueda opinar, hoy sería muy bueno que hiciéramos esto, que los partidos no tengan derecho a vender drogas, etcétera. Eso lo dice cualquier integrante de eso, dice, pues muy interesante, pues no es vinculante tu opinión, ¿me explico? Les damos derecho de voz a los partidos para que opinen lo que crean que es importante y probablemente en muchos casos la opinión de un partido en la mesa puede significar convencimiento o convicción para algunos de los consejeros. Oye, pues como dice el representante del partido del rincón de hasta allá, esto me parece interesante y podríamos hacerlo, etcétera. Es decir, no se pierde la esperanza, al menos, de que lo que opine un partido pueda modificar el criterio de los demás. Eso es probable y es posible. Que pase o no pase ya no es materia de nosotros, ¿verdad? El partido no puede votar más que a través de su representante. Nomás puede tener voz a través de su representante y esa voz no significa un voto. ¿Está claro esto? Mi modelo de mesa del Consejo, en fin. Vamos a parar. Principales atribuciones del Consejo General. Primero, vigilar las actividades de los partidos y agrupaciones políticas. Vigilar que el partido del rinconcito que habíamos dicho hace rato siga adecuadamente la vigilancia, está haciendo las funciones que le corresponden, no se sale del cuadrito, ese es el destino y lo está haciendo muy bien. También vigila que el instituto ejerza sus atribuciones y sus funciones en cuanto a la administración de los tiempos de radio y televisión, que, repito, son fundamentales para la actividad política en el país. Ustedes saben que en la última elección del año pasado, existieron varios millones de spots publicitarios, por ejemplo, varios millones de impactos publicitarios. ¿Me explico? Esto pues, es muy importante, es muy serio, es aburridísimo, por supuesto, para todos los demás. Estamos viendo un anuncio cada 2 minutos y otro más y otro más y otro más. Nos acabamos aprendiendo de memoria los textos de los anuncios, pero una vez que hayan ejercido su importancia o su función, pues los dejamos de ver, ¿no? Estas funciones de supervisión y vigilancia las lleva a cabo el instituto. El Consejo General del Instituto. También este instituto aprueba el calendario para el proceso electoral.
aprueba el modelo general de, ahí ahorita voy, de credencial, si hubiera algún cambio, y los modelos de boletas y material electoral de que se va a utilizar en las casillas. Antonio, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Una disculpa que lo haya interrumpido de No, no, forma no, abrupta. no, gracias, perdóname. Buenos días a todos. Un poco de agua. Maestro, tengo una pregunta en relación a los tiempos de radio y televisión y de esta atribución que tiene el INE. Bueno, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Quién administra esos tiempos? ¿O se pueden administrar o alguien ha intentado administrar? La propaganda que pueda haber por ejemplo, en Facebook, que es muchísima, en Twitter. Sí, en todos los medios, en todos los... ¿Qué pasa con esa propaganda? Es muy interesante y muy actual tu pregunta, por lo cual te la felicito, pero déjame decirte que el día de hoy no existe todavía una reglamentación en materia de redes sociales para efectos electorales, lo cual es una buena noticia y una mala noticia también. Es buena noticia porque finalmente las redes sociales son, surgen naturalmente de la sociedad civil y es el medio que la sociedad civil tiene para comunicarse entre sí. Y yo diría, yo en mi opinión personal, no la tomes como de ninguna manera algo que deba hacer y nada de esas cosas, pero yo pienso que las redes sociales deben de mantenerse al margen de esta reglamentación, pues su esencia es la frescura con la cual los ciudadanos pueden expresarse a través de estos sistemas. No hay ninguna reglamentación el día de hoy, aun cuando ustedes saben que ya hay varias propuestas de reglamentarlo y de regularlo muy estrictamente, lo cual todavía no ha pasado y espero que no, en mi opinión, espero que no pase, pero hay opiniones y deseos de que se regule y vamos a ver cómo nos va en este próximo año, en este año y el siguiente, que debería de tener alguna movilidad este asunto de las redes sociales. Pero yo creo que no va a haber ninguna reglamentación mayor. Es muy difícil tratar de hacer una cosa como esta, de regularlas, desde qué punto de vista, qué es lo que vas a regular. El amigo que yo tengo que está en Hong Kong, que me manda un correo mediante una red social, estaría bloqueado, o sea, yo tengo aquí amigos cibernéticos alrededor que pueden estar de acuerdo conmigo que sería dificilísimo tratar de reglamentar las redes sociales. Por supuesto que hay algunas medidas que se están haciendo para contabilizar la propaganda, etcétera, pero con muy pocas conclusiones de éxito hasta el momento. ¿Sí? Por favor, Resman. Decíamos que aprobar el calendario electoral del proceso, el calendario del proceso electoral es una de las funciones principales del Consejo General, así como la aprobación de la documentación y material que se va a utilizar en la casilla. Si ven ustedes, la casilla tiene muchos moños internos, muchas cosas que hay que tener en la casilla que forman todo el material que va a aprobar el Consejo, como son, por ejemplo, las mamparas, ¿no? Estas divisiones que están en la casilla, pues son un material que cuesta, ya sumándolo todo, son muchísimos millones de pesos los que se gastan en el establecimiento de la casilla electoral con las mamparas, la papelería, todos los materiales de escritorio que se usan en este proceso, las plumitas para marcar la votación, etcétera. Son todos estos, y las boletas mismas que están hechas en un papel seguridad, que si no se puede falsificar, etcétera. Tiene muchos candados que significan un costo en cada ocasión, que están a cargo del Tribunal del Instituto Nacional Electoral, y
el instituto tiene que llevar a cabo este Consejo General en la aprobación de los materiales que se van a utilizar en las elecciones. También tiene la función muy importante esta, para mí es la más importante probablemente, que es la de determinar los topes máximos de gastos de campaña y de pre-campaña. En cada elección que sucede en el país, todas, hay siempre una impugnación de alguien o de varios partidos que acusan a uno en particular o a otro de haber sobrepasado el tope máximo de gastos de campaña o de pre-campaña. Esto es muy, muy grave. Yo creo que es probablemente lo más grave que sucede en materia electoral en México, porque al no tener un límite, o al no fijarse en un límite, los propios concursantes en materia electoral, los partidos políticos y los candidatos independientes, no fijarse en un límite de gastos, el instituto les establece un máximo, un tope máximo de gastos de campaña. Y los candidatos y los partidos se brincan ese límite y gastan mucho más, con lo cual pues, se rompe el equilibrio democrático de cuánto vamos a gastar en esta elección, y el que tiene más dinero gasta, el que tiene más dinero lo gasta en exceso, con lo cual pues está actuando en forma injusta respecto al que tiene menos dinero. Y entonces empieza el problema de la división de los costos de la democracia, que es lo que tanto hablan los analistas políticos internacionales, que la democracia en México cuesta muchísimo dinero. Pues sí, cuesta muchísimo dinero, porque estos topes se los pasan por alto con mucha facilidad a los partidos. Pero digo los partidos, pues digo todos los partidos, todos los partidos se brincan los topes, lo cual es totalmente, bueno, es una causa de nulidad de las elecciones. Una de las nuevas causales de nulidad de las elecciones es esto. El hecho de exceder los topes de campaña es causa de nulidad de la elección. Todavía no hay ningún caso que hayamos visto, lamentablemente, de que una elección se anule por este problema de sobrepasar los topes de campaña. Vamos otra vez. También es función del Consejo General resolver sobre los convenios de fusión entre los partidos políticos para llevar a cabo coaliciones. Estas coaliciones son autorizadas, deben ser autorizadas en todo caso por el Instituto Nacional Electoral. Después, otorgar el registro o retirárselo a los partidos políticos. Cada partido político tiene que tener un registro ante el INE, que sería como su licencia para operar como partido político, y el instituto la otorga o la retira, según sea el caso, cuando se han incurrido las situaciones que la ley establece como causales de retiro del registro. Por ejemplo, el tener menos del 2.5% de la votación, del 2% de la votación emitida en casilla, el tener menos ese porcentaje en el año electoral significa perder el registro como partido político, lo cual es gravísimo para un partido, porque significa su desaparición. El famoso partido que se llamaba PES, Partido de Encuentro Social, y después Partido de Encuentro Solidario, que fue la segunda parte del mismo partido, en ambos casos se perdió el registro por falta de números, por falta de votantes. Y así, los partidos van perdiendo su derecho de voto, su derecho de registro, y surgen a la vida y desaparecen por esta circunstancia del registro. Miguel Ángel. Gracias, maestro. Tenía entendido que era el 3%, ¿no? No el 2%. Sí, pero el 3% era antes.
y ahora ya se ha modificado, lo dije yo mal, discúlpame, originalmente era del 3%, ahora ya a partir de la última reforma sobre este tema, ya es el 2%. El 2%. Entonces, ese del 3 al 2%, que hay un 1% de diferencia, sí. Es enorme esa diferencia, ¿eh? Sí. Y entonces, ahora se requiere tener el 3% de la votación. Perdón, hoy se requiere tener el 3%. Y si no tiene el 3%, pierde su registro. Bye. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y entonces el partido entra en liquidación y es todo un tema que me gustaría explicar el día de hoy, pero no está entre mi presentación, o sea, no me corresponde decirlo el día de hoy. Pero el hecho de perder su registro es perder la personalidad jurídica y entrar en un proceso de liquidación. Y esa es la desaparición del partido. Registrar las plataformas, la plataforma de candidatos a la presidencia de la República, a los senadores, representación, senadores de RP, también es función del Consejo General. Investigar los delitos, investigar las violaciones a los derechos de los partidos políticos y las violaciones a los procesos electorales federales y conocer las infracciones e imponer sus sanciones son también parte de las funciones del Consejo General del Instituto. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Dale, por favor. La presidencia del instituto, que está ahorita en poder de Lorenzo Córdoba Vianello, tiene por objeto garantizar la unidad y cohesión de los integrantes del instituto a través del apoyo de las uniones, de las unidades técnicas del mismo. Ahora, vamos a ver cuáles son las principales funciones del Consejo Local y Distrital del Instituto. Primero, acreditar, o sea, dar de alta a los funcionarios que van a operar como observadores electorales en una elección determinada. Esos observadores electorales son personas que vienen del extranjero normalmente, de entidades académicas o de carácter político, que vienen de otros países a observar cómo se manejan las elecciones en México. Y observan todo, desde el registro de electores, la credencialización, todo eso los pueden supervisar, con el objeto de rendir un informe en sus países correspondientes de cuál es el estado en el que México está funcionando en materia electoral, que ahora ha cambiado mucho. México, desde que surgieron estos institutos como el Instituto Nacional Electoral, ha cambiado totalmente su sistema internacional. Cualquiera puede venir a ver qué es lo que pasa, que no pasa nada en realidad, pero pueden venir a constatarlo desde el extranjero muchas personas. Esas personas deben de darse de alta ante el INE para tener un control de quiénes vienen y quiénes no vienen, ¿no? Si vienen 200 o 250,000 personas, habría que tener mucho control sobre eso. También tiene la función de registrar las fórmulas de candidatos a senadores de mayoría relativa y declaración de validez de su elección. También tienen
en la función de efectuar el cómputo para senadores de RP. O sea, los senadores de representación personal son los que votamos normalmente, porque los de mayoría relativa no están aquí considerados. También tienen por objeto supervisar las actividades de las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral. Bueno, y respecto a los consejos distritales, tiene la función también de determinar el número de ubicación de las casillas electorales. Si van a ser 50 o 50,000, dónde están ubicadas exactamente, en cuál es la esquinita de la geografía electoral que corresponde a esta casilla, que debe estar lejos de cualquier cantina, etcétera, para ser un lugar, digamos que óptimo para esas cuestiones, que no esté rodeado de un mundo de perdición, ¿verdad? Como son las cantinas, esas cosas, debe estar en un lugar que sea, normalmente son escuelas, donde se ubican nuestras cantinas electorales, que no esté adentro de una barranca ni cosas como esto, ¿no? Sino que tenga una ubicación verdaderamente adecuada para efectos sociales y electorales también. Tiene también la función de realizar el cómputo distrital de la votación del presidente de la República. A nivel de distrito, lleva a cabo el conteo de los votos en la elección presidencial. Y supervisa las actividades de las juntas distritales durante el proceso electoral. Esas son las funciones básicas. Vamos a ver. Después también existen aquí las mesas directivas de casilla, que este es el máximo invento del sistema electoral mexicano. O sea, las mesas directivas de casilla son la elección la manejamos entre nosotros como ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de manejar nuestra votación. Y esto se lleva a cabo mediante la designación de un personal que integra la junta distrital, la mesa directiva de casilla, que está integrada por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 supervisores generales, 3 suplentes generales. Son el personal que recibe una capacitación por parte del instituto y tiene la función de instalar la casilla, recibir la votación, contarla y transportar el paquete electoral al distrito electoral correspondiente cuando termine la elección. Estas funciones son lo que realmente es la democracia mexicana. Muchos países han venido al Tribunal Electoral, por ejemplo, o al Instituto, a pedir informes de cómo se lleva a cabo esto, cuál es el criterio que se utiliza para exigir a un presidente o a un suplente, o sea, cómo se debe de realizar esta cuantificación para llevar a cabo una función como la de la casilla electoral. Es increíble la función que llevan a cabo los integrantes de las casillas electorales. No sé si alguno de ustedes haya tenido la fortuna de participar en una casilla electoral como ciudadano, como presidente, secretario o escrutador. Estas son funciones muy interesantes. Es un trabajo cívico que hay que llevar a cabo cuando nos corresponda, cuando nos llamen a esto, hay que acudir sin duda. Es muy importante y muy interesante además el resultado de estas mismas funciones electorales. En elecciones concurrentes se lleva a cabo una casilla única para recibir a cabo toda esta elección.
Y aquí abajo les digo cuáles son los tipos de casilla que existen, que son las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. Entonces, estas son las funciones básicamente que lleva a cabo el Consejo General del Instituto. Los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto son la Junta General Ejecutiva, las direcciones ejecutivas que ya mencionamos hace rato, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y las unidades técnicas adscritas a la presidencia, como son la Dirección Jurídica Internacional, etcétera, que forman parte del Instituto. Y después están las juntas locales y las juntas distritales también que integran este mismo órgano. Estas son las funciones que ejercen los órganos ejecutivos y directivos y técnicos del Instituto. La Junta General Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, como son la del registro de electores, la prerrogativas y partidos políticos, la Dirección de Organización Electoral, la Dirección de Capacitación Electoral y la Dirección Ejecutiva de Administración. Estas son aquí digo lo que son las funciones en general de cada una de las diferentes áreas que integran el Instituto. Y aquí hablamos de las funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE. Creo que ustedes pueden leer ahí y ya no esperar que yo lleve a cabo la lectura de esto. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber para tratar de responderla. Vamos a la siguiente, por favor. Así, las principales funciones de los órganos directivos, de los órganos ejecutivos y técnicos del INE están aquí mencionadas. La coordinación de comunicación social, por supuesto, las relaciones internacionales y el Centro de Desarrollo Democrático. Por favor, la siguiente pregunta. Las unidades técnicas. Aquí decimos a qué se dedica cada una, cuáles son sus objetivos. Y a ver cuál es la siguiente, por favor. Y aquí terminamos con las principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. Quisiera una pregunta o experiencia de ustedes, por favor. Ahora vamos al siguiente, por favor, ¿sí? Fabiola. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues solamente para abonar un poco a la parte de conocimiento, en este último debate que se ha tenido donde se cuestiona mucho los gastos que hace el INE y se contempla casi siempre y se enfoca mucho en el Consejo General, pero qué bueno que usted está dando toda esta perspectiva para que veamos, ¿no?, cómo está integrado el INE, el instituto, y para cada una de estas juntas distritales, locales, consejos locales, distritales y todos sus procesos, que el más importante casi siempre y el que se lleva toda la atención son los procesos electorales, pues se necesita mucho personal, ¿no?,
Claro. que no es fácil acceder al sistema profesional y que tampoco todos los empleados o los trabajadores son de carácter permanente, también hay algunos temporales. Y en esta parte donde usted estaba comentando, las actividades de los consejos distritales, donde se tiene que proveer de todo el material para instalar las casillas, pues también quisiera contar un poco de la experiencia. Para que se entreguen este material a los funcionarios que van a integrar la mesa directiva de casillas, se necesitan vehículos. Esos vehículos se rentan. Y también el día de la jornada electoral, a cada mesa directiva de casillas se le asigna un vehículo junto a su capacitador para que transporten lo necesario y a su vez regresen el paquete electoral a la Junta. Entonces, también ahí se renta una gran cantidad de vehículos, o sea, les estoy comentando que casi siempre por las distancias se asigna un vehículo para 1, 2 o 3 casillas, y para que transporte el paquete electoral, y entonces también ahí se genera un gasto pues bastante considerable, y sin embargo, la mayoría de las personas piensan que solamente los vehículos son para el uso del Consejo General, cuando no es así, ¿no? Y que, pues, ya usted acaba de mencionar tan solo la cantidad de juntas distritales, los consejos que se instalan, pues habla de la cantidad de personas que funcionan, que trabajan, que se coordinan en un proceso electoral, sea federal o local, también es necesario porque hay que recordar que de las atribuciones que usted tuvo a bien mencionar, pues la parte de la capacitación le corresponde al INE, ¿no? Y bueno, esa sería mi aportación un poco. Gracias. Te lo agradezco mucho, Fabiola, y es muy oportuna además esta aclaración y participación que estás haciendo, porque efectivamente al instituto le cae siempre toda la crítica y si llueve ese día casi que le echan la culpa al Instituto Nacional Electoral, siendo que no tienen ninguna otra responsabilidad que el manejo de la elección, que es muy complicada, muy compleja desde muchos puntos de vista, y siempre acaba resultando bien organizado. La elección del mes del año pasado, nos pudimos dar cuenta de la enorme tranquilidad que nos puede dar el instituto trabajando en el proceso electoral. Y es muy criticado, desde el gobierno es muy criticado porque gastan mucho dinero, pues es que hacen una función muy grande, muy importante para el país. Entonces gastan, pues, claro que tienen que gastar mucho dinero, porque las cosas que hacen cuestan mucho dinero. Y efectivamente, como tú mencionas atinadamente, contratan vehículos, pues sí, porque hay que transportar, no nomás en su mesa de revolución, un paquete electoral, tiene que llevarlo desde la casilla electoral hasta el distrito electoral, hasta el distrito, lo cual puede significar en una ubicación de una serranía, por ejemplo, pues no es como que vayan de aquí a 3 cuadras. No, tiene que tener todo un sistema y un proyecto de manejo de los documentos electorales que son muy delicados, que deben transportar de un lugar, de una serranía a otro lugar de la serranía también, que son territorios muy complicados normalmente. Te agradezco mucho tu contribución. Efectivamente A ver, dime más, Fabiola, por favor. Gracias. Y en esta parte de la opinología, que todo el mundo se hace experto, a veces hasta asombra las opiniones expresadas por personas que parecieran ser expertos. Recuerdo mucho, John Ackerman, por ejemplo, decía que se fueran a acreditar observadores electorales porque en los módulos los tenían que atender. Y digo, a ver, espérate, una cosa son los módulos y otra cosa es dónde te tienes que acreditar como observador electoral. Módulos no es para acreditar observadores electorales. Las juntas distritales no son lo mismo que los consejos distritales. Entonces, sí asombra a veces este desconocimiento que se tiene y sin embargo se opina, se critica y se cuestiona, ¿no? Y como usted lo acaba de mencionar muy bien, siempre pensamos en una zona urbana donde todo es cuadrado, donde hay carreteras, donde hay vialidades, donde hay comunicación, pero en el caso de mi experiencia Estado de México,
a pesar de que sean zonas urbanas, hay zonas, por ejemplo, cerros en Chimalhuacán, en Los Reyes, donde no hay internet y donde es muy difícil el acceso aún teniendo un vehículo, y más si ese día llueve, como ustedes lo acaban de mencionar, que casi siempre el día de la elección llueve, lo vuelve más complicado, ¿no? Entonces ellos, las personas piensan que todo es como una colonia, digamos, del centro de la Ciudad de México, y no, la geografía electoral, la geografía de nuestro país es bastante complicada. Los capacitadores toman lanchas, nadan, utilizan, bueno, no hablamos de vehículos, pero también utilizan animales de carga, por ejemplo. Entonces, en realidad la maquinaria del Instituto Electoral, cuando es una elección y funciona tan bien, pero como usted lo ha dicho, sí, cuesta mucho, parece muy sencillo, parece algo, digamos, ay, pues ¿cuánto te puede costar? Y hay otros opinan, bueno, pues es que el día de la jornada electoral les dan solamente 500 pesos a los ciudadanos que son funcionarios de casilla. O sea, bueno, a ver, si esa es la cantidad que supones que les dan como pago, cuando no es un pago, ahora multiplícala por todas las casillas y por todos los funcionarios de ese día. ¿Cuánto? Pues se convierten en millones, y entonces ahora sí estamos hablando de una cantidad que parece exagerada y sin embargo no lo es, ¿no? Bueno, sería mi aportación. Gracias. Te lo agradezco mucho. Es muy atinada tu participación en este momento, porque como vemos en el nivel nacional, es muy fácil criticar las cosas. Hay que estar en frente del toro para ver que estaban teniendo los cuernos, ¿no? Es verdaderamente una función muy destacada la que hace el Instituto Nacional Electoral, y yo no trabajo ahí, que conste. Es una función muy destacada, muy reconocible y de un impacto nacional indiscutible. Pero además de todo, le avientan, le ponen más funciones cada día. Ahora tiene que resolver el tema del referendo o del, ¿cómo se llama? Del presidente. ¿Perdón? De la revocación de mandato. De la revocación de mandato, exactamente. Eso también tiene que ser el Instituto Nacional Electoral, también con el dinero que tenga. Si no tiene dinero, pues a ver cómo le hace, pues, lo tiene que llevar a cabo. Pues no, eso no es posible. Si no tengo dinero para trabajar, ¿cómo quieres que lo haga? En fin, pero esas cosas, creo que esa propaganda que ha sido totalmente contraria al instituto en el último año ha servido fundamentalmente para darnos cuenta de la importancia que tiene el instituto y de que no es tan fácil la labor que llevan a cabo, ni que es tan barato nada de lo que están haciendo, y que lo que hacen lo hacen muy bien. Entonces, para el que pretendía eliminar el Instituto Nacional Electoral, creo que va a tener que hacer un esfuerzo para morderse un codo, pero no lo va a poder conseguir. El día que el Instituto Nacional Electoral deje de existir en México, yo creo que los mexicanos dejamos de existir también. Sería el principio y fin de la democracia de este país. Una institución que los mexicanos nos hemos dado a nosotros mismos, como es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, estas dos instituciones que han sido realmente creadas por los ciudadanos mexicanos, sería regresar en el país 100 años, cuando menos. Entonces, no es ni pensable que alguien porque dice que lo va a hacer, lo pueda conseguir ni lo pueda lograr. Eso no es así. El INE llegó a México y llegó para quedarse. No es una institución provisional, ni mientras terminamos con este asunto, no. Es una institución que llegó para quedarse. Al igual que el Tribunal Electoral, son dos instituciones que llegaron a México para permanecer en él el tiempo que sea necesario, yo creo que para siempre. Muchas gracias por tu comentario, Fabiola. Vamos a regresar a donde estábamos. El órgano de la Contraloría General del Instituto se asegura de la debida aplicación de los recursos y lleva a cabo una función de cultura permanente, de rendición de cuentas a los servidores públicos que lo integran.
de acuerdo con lo que establece la ley. Vamos a seguir adelante, por favor. Eso es lo que respecta al tribunal, digo, al Instituto Nacional Electoral, órgano administrativo encargado de las elecciones en México. Y ahora empezaría a analizar el tema del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el órgano que califica las elecciones en nuestro país, una figura sin duda esencial de las elecciones en México. Si están de acuerdo, podemos empezar a revisar qué es eso del Poder Judicial, del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahí, por favor. Es una institución que está, por supuesto, en la Constitución. El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país, especializada, un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, que lleva a cabo la resolución de los conflictos que surjan con materia de las elecciones, y salvo tratarse de acción inconstitucional que tenga por objeto la posible contradicción entre una norma general y la Constitución, llevan a cabo todos el análisis y conclusiones de los asuntos jurídicos que surjan en los procesos electorales. Se compone de una sala superior y 5 salas regionales, como dijimos hace un momento. Sus sesiones son semanales y son públicas. Las sesiones de resolución de los asuntos de la sala superior son públicas. Se llevan a cabo los miércoles, normalmente, porque por supuesto hay muchas excepciones. La sala superior se integra por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros y dura en su cargo por 4 años. Le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable impugnaciones sobre elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre elecciones presidenciales. Es la única instancia que llevará, la sala superior será la única instancia que llevará a cabo este control de las impugnaciones. También debe resolver sobre impugnaciones de actos y resoluciones del INE que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato. También llevarán a cabo estudiarán impugnaciones sobre los actos y resoluciones de los OPLES que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral y el resultado final de las elecciones. También deben llevar a cabo, analizar las impugnaciones de las resoluciones que violen los derechos de los partidos políticos.
bueno, que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar y ser votados y de afiliarse libre y pacíficamente a partidos políticos. También determinan la imposición de sanciones que habrán de recibir los partidos políticos. Y llevar a cabo el conocimiento de las violaciones sobre los sobre el uso de tiempos de radio y televisión que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Y los actos que sean realizados en actos anticipados de campaña y de pre-campaña, así como poner las sanciones a las mismas conductas. La historia de la judicatura electoral mexicana comienza en 1987. Antes de este año, las elecciones se regulaban por la Secretaría de Gobernación, ya les dije, y se llevaban a cabo a través de los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores. Estos organismos ya están totalmente extintos, pero eran quienes llevaban a cabo toda la función electoral en el país. Pero fue en 1987 cuando se llevó a cabo la reforma al artículo 60 de la Constitución y se creó un tribunal garante de la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales. Ahí surgió el primer tribunal que se llamaba el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, más bien llamado TRICOEL, para efectos coloquiales, que era un tribunal que dependía del Poder Ejecutivo, dependía del presidente de la República, háganme el favor. Pero al crear ese tribunal se abrió la puerta para que la materia electoral surgiera en México. No existía la materia electoral. Si alguien preguntaba, no había ni una ley ni nada que regulara esto. Este tribunal de TRICOEL era un tribunal de carácter administrativo, no jurisdiccional, no juzgaba realmente. Era un órgano administrativo más que judicial. Este TRICOEL funcionó muy bien en los asuntos que tuvo a su alcance de resolver. Lo hizo muy bien, al grado de que pronto, en 1990, se creó un Tribunal Electoral Federal, el llamado TRIFE. Ese TRIFE inició estudios muy importantes respecto de la materia electoral internacional para crear en México una nueva disciplina jurídica llamada Derecho Electoral, que se forjó por la labor de muchos profesionistas y colaboradores del Tribunal Electoral, colaboradores de la materia electoral, que fueron diseñando las estructuras y mecanismos jurídicos para el control de la materia electoral que estaba entonces incipiente, no existía todavía. En 93 hubo una nueva reforma de la Constitución y tenía por objeto desaparecer la autocalificación electoral. Es decir, en esa época las elecciones se calificaban por los propios candidatos que habían sido electos en esa elección. Entonces, esa era una función totalmente irracional, ¿no? Que los mismos electos calificaran la elección, siempre estaba bien, por supuesto.
Entonces, se le quitó esta atribución a la, a la Cámara a los colegios electorales, de la Cámara de Diputados y Senadores, y se pretendió que llevaran a cabo, adjudicar esta función a otra instancia. Entonces, esta creación del tribunal, se creó una sala de segunda instancia. En el 96, otra reforma constitucional, ya señala al Tribunal Electoral como como la única autoridad y máxima autoridad jurisdiccional en México en materia electoral. Entonces existía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía las funciones electorales constitucionales. El único órgano que podía oír hablar de la Constitución en materia electoral era la Corte. Pero en la Corte estaba, se llevó a cabo una reforma electoral en 96 en la cual las funciones electorales se pasaron a un tribunal especializado en materia electoral al nivel de la Corte, que es donde se ubica el Tribunal Electoral, con funciones específicamente dedicadas a la materia electoral, exclusivamente electoral, y es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia en el país. Una más, por favor. El tribunal, entre el año 96 y el año 2000, realizó un trabajo muy importante, muy destacado, muy destacable. Y en el 2000, que fue el año en el cual ganó la elección Vicente Fox Quesada, ya la calificación de las elecciones correspondía ahora al Poder Judicial, al Tribunal Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del año 2000, la calificación de las elecciones se lleva a cabo por el Poder Judicial y ya no por el Poder Ejecutivo, lo cual es indudablemente un avance muy importante en la materia. Porque aquí es cuando se separa formal y realmente de la función gubernamental, la función electoral. Ya es una función ciudadana y ya no es una función de tipo gubernativo. El tribunal es un tribunal constitucional y convencional y tiene la función de revisar y maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Garantiza los principios democráticos en cualquier proceso electoral. Bueno, déjenme decirles que nos estamos acercando a las 11 de la mañana, hora en la cual vamos a dar por terminada la sesión. Entonces, quítame la presentación, por favor. ¿Sí? Y quiero preguntar si a este momento hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que no haya quedado suficientemente clara o vista hasta este momento, por lo que llevamos visto hasta ahorita. Porque entrar a un tema más complicado ahorita sería ir contra el reloj, una cosa que no quisiera estar entre el reloj y el final de la sesión. Entonces, pregunto si tienen alguna observación, algún comentario que me puedan hacer.
por ejemplo, del poder del Instituto Nacional Electoral. ¿Alguna cosa que no hubiera quedado? Carla, por favor. Gracias, maestro. Bueno, creo que primeramente para agradecer esta clase, estuvo muy ilustrativa. Cada vez que ustedes mencionaban las atribuciones del INE y todo eso, todo lo que se ha hecho, las preguntas que hicieron mis compañeros, creo que nos ayudaron a reforzar más los conocimientos en la materia electoral, lo que respecta a sus autoridades principales, ¿no? Que es el INE y es el Tribunal Electoral. Entonces, cuando se han diversas reflexiones, como cuando preguntó Antonio sobre las redes sociales, se me vino a la mente un artículo que la maestra Ale Tello publicó creo que el año pasado, ¿no? Por la cuestión del caso de Mariana, que la influencia en redes sociales, uso de recursos y todo eso, ¿no? Y también, como usted mismo lo recalcó, y que igual yo nunca he trabajado en el INE, en su momento fui capacitadora en el IFE, pero en el INE nunca he trabajado, pero siempre he tenido muy presente que toda la actividad que él hace es vital, y también que no confundamos que solamente se dedican a hacer elecciones, porque no, tienen muchas actividades, como usted dice, cada vez le ponen más, y reducen más el presupuesto, ¿no? Desgraciadamente. Y siempre yo he pensado que tal vez a lo que le falta a las instituciones electorales, y creo que ya lo había mencionado en otra clase, es que se debe de ciudadanizar, el que sea más acercada a la gente, para que la gente no crea que solamente organizan elecciones, ni revocaciones de mandatos, ni consultas populares, ni nada, ¿no? Es más allá su actividad del INE, la cartografía, la credencialización, la fiscalización de recursos, de radio y tiempo, todo eso, ¿no? Cuando tocó el tema de conseguir esa actividad de radio, creo que fue en el 2008, en la reforma de 2007-2008, recuerdo que hasta las televisoras ponían su spot, ¿no? De que por indicaciones de que no sé qué del INE, o no, en aquel entonces IFE, se van a reproducir tanto tiempo de comerciales partidistas, y hasta uno como gente iba y apagaba la tele. Sí, claro. Entonces, ahora sí que decían, ya van a empezar los 5 minutos, ¿no? Y hasta después por eso también fue una sanción para ellos, porque no tienen que politizar eso. ¿Por qué? Porque sí es una afectación, porque era su mayor ingreso, pero también ahí tuvieron que hacer muchas adecuaciones, ¿no? Entonces, yo siempre he resaltado la actividad del INE y también de los otros, que tienen muchas en su momento, hasta la reforma antes del 2014, que tenían las actividades también de la integración de las casillas, de los funcionarios y todo. Creo que siempre son puntos a resaltar. En su momento a mí me tocó esa transición del IFE-INE, y hacer entender a la gente que el día de la jornada electoral no es solamente un día de ir a votar, sino que lleva un trabajo de 8 meses o antes para organizar la papelería, integrar las mesas, todo, ¿no? Yo creo que los que han sido CAEs me lo podrán confirmar, ¿no? Es una actividad que nunca duerme, y llega un momento, creo que un mes y medio antes de la elección, que hasta en ocasiones duermes poco. Entonces, algo que se disfruta, yo en su momento lo he disfrutado mucho, y creo que es de resaltar, ¿no? Que la gente sepa que como usted bien dijo, si no existiera el INE, pues nosotros dejaríamos de existir. ¿Por qué? Porque dejaría de ser un país democrático y caeríamos en otras circunstancias de otros países, ¿no? Y también la cuestión del tribunal, ¿no? De justicia, ahorita que usted empezó a tocar ese tema, creo que también es relevante, ¿no? El saber que hay un tercero que puede resolver estos conflictos que llegaran a haber en la elección. Creo que es muy importante. Yo siempre he pensado y siempre he dicho, yo creo que yo nací con la democracia, porque fue cuando se empezaron a dar esas reformas, ¿no? Entonces, son puntos a resaltar, y creo que toda la explicación que usted nos dio a lo largo de esta sesión, en lo particular, a mí me ayudó mucho, y le agradezco. Sería cuanto, maestro. Pues me da mucho gusto, te agradezco mucho tu comentario, y lamentablemente tenemos que cortar la clase en este momento, porque tengo que dar una nueva clase dentro de 3 minutos más. Entonces,
necesitamos dar la oportunidad en este momento y seguiremos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Si no tienen inconveniente, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias a todos por su presencia y por su participación y nos vemos mañana sin ninguna duda. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, profesor. Buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Adiós. Gracias. Máximo.